La animación no es solamente para niños. Algunas películas japonesas llevan límites tan lejos que gobiernos enteros las prohíben. Entre horrores circenses y violencia psíquica, estas 13 películas fueron consideradas muy peligrosas para el mundo entero ya. Una, Midori, la chica del show freak. Nightmare de 1992, la película de anime más prohibida de Japón. Y el gobierno japonés quiso destruirla totalmente. El director Hiroshi Arada dedicó 5 años a dibujar una historia sobre una huérfana llamada Midori. ¿Quién queda atrapada en un circo? Esta película no es solo violencia, sino lo que pasa a un niño tras la muerte de su madre. Midori, de 14 años, es atraída a un circo viajero, donde la maltratan y la atormentan, dejando a los espectadores traumatizados. Nadie quiso tocar este proyecto, obligando a Erda a animar él mismo cada fotograma. Él hipotecó su casa, vendió todo lo que tenía y casi destrozó su matrimonio, creando lo que los críticos llamaron el film animado más perturbador jamás hecho. La película fue prohibida en Japón tras su 1992. Copias de estreno fueron confiscadas. Cines se negaron a proyectarla y mucha gente destruyó sus propias cintas en disgusto. Alemania prohibió. Corea del Sur lo prohibió por décadas. Distribuidores de contenido extremo no tocarían. Copias VHS se volvieron legendarias. Artículos de colección costaban miles de dólares. Las copias maestras sin cortes se liberaron tras confiscación en 2013. Más de 20 años después, críticos que vieron. Se dijo que me sentí realmente perturbado durante semanas, ya. Esto no es explotación por morbo. Este horror mental rompe reglas no escritas sobre lo que la animación nunca debe mostrar. 2. Suki Doji. La leyenda del Overfiend. Toshio Mayada creó el anime que desató 1000 debates y, en esencia, inventó todo un subgénero perturbador. Esta película de 1987 sigue demonios, humanos y criaturas de mundos ajenos, en un mundo donde la violencia y escenas se funden en una pesadilla. Lo que empezó como manga dio paso al anime para adultos. La historia se centra en Nemo, cazador de demonios que busca al Overfiend, profetizado para unir 3 mundos. Pero no es el viaje normal del héroe. La película muestra criaturas tentaculares, transformaciones gráficas y imaginería extrema, que muchos países prohíben versiones sin cortar cerca de fronteras. La visión original de Mata era más intensa que la mostrada. El BBFC británico no la clasificó, prohibiendo la película ya. Australia denegó su clasificación. Unos países europeos prohibieron por completo o exigieron recortes severos. La película fue imposible de ver. En Japón, cines no la proyectaron. La controversia convirtió la película en un gran éxito de culto, sembrando secuelas e imitadores. Los críticos lo llamaron el anime más notorio jamás hecho. Maita afirmó que nunca esperó el frenesí mundial. Su prohibición lo hizo codiciado. Los distribuidores de cine para adultos han construido negocios alrededor de títulos así. Encontrar una versión sin cortes sigue siendo una tarea difícil. 3 actos de violencia. Jack, Evil Town y Nagas. Un demonio apocalíptico desató el infierno en la pantalla, sorprendiendo incluso a los fans del horror. Este OVA llevó la violencia ya extrema de Jack Manga y elevó la brutalidad a niveles que horrorizaban a censores internacionales. Los episodios de Evil Town se convirtieron en el anime más prohibido de la historia. Terremoto devastó Tokio. La historia sigue al demonio Violence Jack, que vaga por subterráneos donde la humanidad se ha convertido en tribus salvajes. Ciudad Malvada muestra motín en prisión que incluye canibalismo, desmembramiento y violencia real, que varios países se niegan a emitirla. La Junta Británica de Clasificación Cinematográfica recortó 30 segundos y, aún así, no logró que fuera apto para su estreno. Países de Europa prohibieron toda la serie Violence Jack tras verla. Australia se negó a clasificarla. Incluso, las versiones editadas fueron retiradas de las estanterías. La versión japonesa sin cortes era tan extrema que las copias de importación pasaron a ser mercancía del mercado negro. Manga Entertainment, célebre por lanzar contenido atrevido, tuvo que eliminar minutos de metraje antes de intentar su distribución en el Reino Unido. Los críticos lo describieron como la secuencia animada más brutal. Ichiro I dijo que ya quería mostrar supervivencia posapocalíptica
y violencia sin restricciones. Jack se hizo leyenda entre fans del anime underground, porque era casi imposible verlo en su forma original. 4. Genas Cyber Coach Oz. El horror cyberpunk de 1994 se convirtió en el anime que Japón prohibió temporalmente en la televisión. Este OVA, de 5 partes, sobre armas psíquicas y conspiraciones corporativas, mostró violencia extrema que rompió reglas no escritas del anime sobre mostrar daño a niños. Las copias originales siguen siendo muy raras por la prohibición inicial, aún. La historia ya sigue a Elaine y a Diana, hermanas psíquicas cuyos poderes son explotados por científicos militares que buscan crear Genocyber. Cuando las hermanas se fusionan, se vuelven una fuerza imparable de destrucción psíquica que arrasa ciudades, destrozando a cualquiera en su camino. El primer episodio muestra escenas de hospital, con muchos miembros disecados y órganos internos esparcidos en la pantalla. Japón, de hecho, prohibió Genocyber en la televisión abierta tras su lanzamiento. Las copias en VHS y láser se volvieron muy raras. Los objetos de colección eran muchísimos. Varios países se negaron a importarlo. La serie fue tan controvertida que el manga en el que se basaba se canceló tras un volumen. Los críticos la calificaron de violencia gratuita y de puro morbo. Incluso fans de anime que amaban contenido extremo les resultó difícil ver Genocyber. La prohibición fue levantada hace poco, permitiendo que las nuevas generaciones entiendan por qué este OVA provocó tanta controversia. 5. El thriller psicológico de 1997 de Satoshi Kon, Perfect Blue, parecía tibio en comparación con festivales de gore como Genocyber, pero su horror psicológico fue prohibido por razones completamente distintas. Esta película, sobre el descenso de una estrella del pop hacia la locura, era excesivamente realista, peligrosamente perturbadora y extremadamente cercana a casos reales de acoso a celebridades en la vida real para sentirse cómoda. Mima Kirigo abandona su grupo Idol para dedicarse plenamente a la actuación, pero un fan obsesionado la acecha, mientras gente a su alrededor muere y Mima va perdiendo la cordura. La película difumina la frontera entre fantasía y verdad de formas que dejaron a los espectadores muy inquietos de verdad. China prohibió Perfect Blue por sus representaciones de violencia y de crisis de identidad. Varios países la restringieron a proyecciones solo para mayores de edad. La representación realista del acecho y del deterioro mental de la película hizo que los gobiernos se sintieran incómodos, algo que la violencia de fantasía evidente no lograba. Los críticos describieron sentirse psicológicamente perturbados durante días después de verla. La película trata la cultura de la celebridad y la manipulación mediática, y toca tragedias reales de acoso en Japón. A diferencia de otros animes prohibidos por su gore, Blue fue prohibido por ser demasiado fiel psicológicamente. Los distribuidores tuvieron problemas para vender una película que fue aclamada como obra maestra y perturbadora para el público. Six Kite. Este anime de 1998 llevó los límites tan lejos que Noruega lo prohibió por completo y otros países lo censuraron. El director Omitsu creó una historia sobre una adolescente asesina que cruzó límites que muchos sintieron que nunca deberían tocarse en la animación. Sawa es una huérfana entrenada como asesina por policías corruptos que la explotan. La película mezcla acción explosiva con contenido perturbador que incluye a menores, lo cual complicó su distribución mundial. Versiones editadas provocaron gran controversia por sus efectos. Noruega la prohibió por completo, conforme a leyes que prohíben contenido infantil. Muchos países se negaron a distribuirla o exigieron recortes que arruinaron el flujo narrativo en Estados Unidos. Versiones muy editadas aún provocan protestas. Las escenas controvertidas eran tan problemáticas que muchos distribuidores ni se atrevieron a tocar la película. Los críticos discutían si la película abordaba problemas sociales serios o los explotaba para impactar. La animación fue elogiada, pero el contenido eclipsó cualquier mérito artístico. Encontrar versiones sin cortes fue casi imposible en muchos países. La controversia acompañó al director Utsu durante años, dificultando obtener financiamiento para futuros proyectos. 7. Paranoia. Agent, la serie de 2004 de Satoshi Kon, fue prohibida por la televisión japonesa y emitida por canales satelitales. Este thriller psíquico sobre la histeria y la ansiedad social fue perturbador para el público general, incluso en Japón, fan del anime.
La historia presenta a Lil Slugger, un asesino misterioso que ataca con un bate dorado. A medida que avanzan las investigaciones, la línea entre realidad y delirio se disuelve, revelando verdades incómodas sobre la sociedad japonesa y la psicología. Un episodio mostró a un niño que intentó hacerse daño, causó censura. Japón obligó a emitir la serie solo por satélite, no por televisión abierta. En Estados Unidos, Adult Swim vetó el episodio y luego emitió versiones censuradas que eliminaron referencias a quitarse la vida y gran parte del contenido gráfico. El Reino Unido censuró la escena de la horca antes de la emisión. Los críticos la calificaron como excesivamente intensa para la televisión. La serie exploró la presión social, el escapismo y el colapso mental con una precisión inquietante que temían las cadenas. El estilo de animación realista de Kan hizo que el horror psicológico pareciera demasiado auténtico para la comodidad. La censura fue levantada años después, pero muchos países siguen exigiendo advertencias de contenido antes de la emisión. Angel Cop. Este thriller cyberpunk de 1989 se convirtió en notorio no solo por su violencia extrema, sino por un contenido político tan controvertido que el doblaje en inglés reescribió por completo elementos clave de la trama. El director Ichiro Anno creó una película que ofendió a gobiernos por causas ajenas al anime, ambientada en un Japón del futuro. La tagente Ángel Mikawa lucha a terroristas comunistas y descubre ya una conspiración de injerencia extranjera en la política japonesa. La versión japonesa tenía conspiraciones explícitas contra grupos étnicos. El doblaje en inglés sustituyó estos elementos estadounidenses genéricos para así evitar incidentes internacionales. La versión japonesa fue prohibida en países por su contenido político y conspiraciones. El doblaje en inglés debió reescribir por completo los elementos clave para lograr distribución internacional. Varios países europeos no quieren importar versiones. Incluso ediciones cortas quedan censuradas por violencia e implicaciones políticas. La serie se convirtió en un culto entre los fans del anime, precisamente porque era muy difícil de ver. Los críticos sin censura lo calificaron muy incendiario y violento. La controversia se extendió más allá de la censura del anime, afectando además relaciones internacionales durante 9 días escolares. La adaptación de anime de 2007 llevó el drama romántico a un territorio oscuro y fue retirada de la televisión japonesa a mitad de emisión. Los finales fueron tan perturbadores que las cadenas se negaron a emitirlos. Así, se convirtió en una de las pocas series de anime prohibidas en su país durante su emisión original. Los enredos románticos de Makoto Ito se vuelven obsesión, manipulación y violencia. A medida que algunas relaciones colapsan en horror, ya de pronto, la serie pasa de tropos de romance a un territorio sombrío que invierte lo que espera el público. Cadenas japonesas retiraron episodios de parrilla tras emisiones tempranas, que provocaron quejas y controversia entre los espectadores. China prohibió la serie entera por su contenido violento y temas. La serie fue considerada violenta y perturbadora para su emisión televisiva. Los episodios finales estuvieron en DVD con edad restringida. Los críticos describen la serie, una deconstrucción del romance en anime llevado demasiado lejos. La controversia lo convirtió en leyenda entre los fans del anime, y también mostró hasta dónde podían llegar las series, incluso antes de que Japón tuviera estándares de emisión relativamente permisivos. Dibujó la línea 10 Tokyo Ghoul. Aunque no estuvo prohibida en todas partes, esta serie de 2014, sobre caníbales que devoran carne y ghouls ocultos entre los humanos, fue incluida en la lista negra de China por motivos que iban más allá de las preocupaciones habituales sobre la violencia. El gobierno teme que la serie estime conductas peligrosas entre adolescentes. Kenki se convierte en medio ghoul tras un encuentro casi mortal, buscando conservar su humanidad y necesitar carne humana para sobrevivir. La serie aborda identidad, discriminación y supervivencia en un mundo de monstruos ocultos entre la gente. China prohibió Tokyo Ghoul en 2017 tras informes de que jóvenes se cosían hilos en la piel y se perforaban mucho para imitar a los personajes de la serie. El gobierno citó la violencia gráfica y su influencia en conductas autolesivas. Varios otros países lo restringieron solo para adultos. La marca se extendió más allá del anime hacia merch de manga y contenidos online
vinculados a la serie. Críticos dijeron que las prohibiciones eran exageraciones por incidentes aislados. Gobiernos temían imitadores entre espectadores impresionables. A pesar de la controversia, Tokyo Ghoul fue una de las series de anime célebres en el mundo, y su naturaleza prohibida aumentó sumamente su atractivo clandestino. 11 Excel Saga. Episodio 26. Esta comedia de 1999 parecía inofensiva, hasta que su episodio final llamado Going Too Far fue extremo y prohibido en Japón. El director Shichi Waibe creó un episodio tan sumamente escandaloso, que ninguna cadena lo emitiría. La serie seguía a Excel, un grupo que busca dominar el mundo mediante aventuras cada vez más absurdas y satíricas, que reducen todos los géneros de anime imaginables. El episodio final llevó ese concepto al extremo, contenido considerado demasiado violento y largo, y ofensivo para cualquier norma. Japón prohibió el episodio 26 de la emisión televisiva. Solo estuvo disponible en DVD con fuertes restricciones de edad. Incluso el DVD traía advertencias sobre su contenido. El episodio se diseñó para poder emitirse en castable, y Waibe logró más de lo que esperaba. Distribuidores foráneos eliminaron el episodio por completo, o lo publicaron con avisos de contenido, que lo convirtió en interés, no entretenimiento. Los críticos lo llamaron un gran experimento para el público sobre cuánto podía llegar el anime. El episodio controvertido se convirtió en leyenda entre los fans del anime, como el show prohibido. 12 High School of the Dead. Esta serie de apocalipsis zombie de 2010 mezcló horror de supervivencia y fanservice, provocando su prohibición en China y censura en otros lugares. La combinación de violencia gráfica y contenido provocativo causó una tormenta de controversia. Los estudiantes luchan por sobrevivir a un brote zombie. Mientras la serie se centra en la violencia zombie y sus figuras femeninas, incomodó a los censores y se hizo notoria por su contenido gratuito que eclipsó la trama. China prohibió anime y manga en 2015, como parte de una ofensiva mayor contra contenido violento y para adultos. La serie fue censurada en varios países, con numerosas escenas recortadas o editadas. Los críticos afirmaron que la serie buscaba más la controversia que la narrativa. A pesar de las prohibiciones, ganó popularidad mediante distribución clandestina y sitios de streaming. La controversia mostró debates sobre normas de contenido y distribución del anime para adultos. 13. Attack on Titan. Este éxito fue prohibido por China en 2015, dentro de una campaña contra anime y manga considerados violentos para el público. La serie sobre la lucha de la humanidad contra monstruos gigantes fue una de 38 títulos puestos en la lista negra del gobierno chino. Aaron Yeager y sus amigos luchan por sobrevivir en un mundo entero donde titanes devoran a los humanos tras muros masivos. Presenta rasgos serios, escenas gráficas de personas devoradas vivas y guerra, genocidio y la naturaleza humana. China prohibió Ataque a los Titanes y 37 títulos de anime y manga, citando violencia, terrorismo y crímenes contra la moral pública. La prohibición sorprendió a muchos, pues ya la serie era muy popular frente a otros animes. El gobierno chino se mostró preocupado por el contenido violento de la serie y su posible influencia en los jóvenes espectadores, a pesar de estar prohibida en China. Attack on Titan fue un fenómeno global y una de las series de anime más exitosas. La prohibición mostró cómo varios países regulan el anime y otros ven entretenimiento. Estas películas no solo empujaron límites, las borraron. Provienen de directores que gastaron fortunas creando arte para gobiernos, buscando alejarlo de los ciudadanos. Estos 13 animes muestran experimentos salvajes de la animación, sin respiro. ¿Cuál crees que fue muy lejos? ¿O debe el arte no tener límites? Publica tu opinión tan controvertida ya en los comentarios. Este debate mantiene vivas estas pelis de bandas.